Bueno, saludarlos nuevamente, ¿verdad? Es un gusto, como les dije, ¿verdad? Tenerlos. De hecho, pues ya hicimos alguna espera, ¿verdad? Con los compañeritos y compañeras y vamos a ver la temática de lo que es los fundamentos teóricos de los movimientos sociales. Uno de los aportes muy interesantes o por supuesto relevantes que se va a desarrollar dentro de esta tutoría es prácticamente, ¿verdad?, sobre cómo un movimiento está basado dentro de sus características y su estructura. Y por supuesto, qué ideología o qué teoría le sigue desde su nacimiento. Hablar desde su nacimiento, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a un tipo de ideología que se va desarrollando y un interés desde lo individual hasta lo colectivo. ¿Y por qué digo de un interés desde lo individual hasta lo colectivo? Porque realmente, ¿verdad? Vemos cómo nosotros, por naturaleza, voy a hablar así de forma, ¿verdad? Como que nos comparemos a nivel biológico, cómo el ser humano o cómo realmente la especie viviente en manada, pues tiende ellos a sobrevivir más. Hablo de este término biológico porque si se fijan, la mayoría de eventos o la mayoría de acontecimientos que se vienen desarrollando desde la historia siempre ha sido por una percusión o por una idea, ¿verdad? Individual y que ésta se va trasladando de forma, ¿verdad? Colectiva. Y por supuesto, también no puedo dejar de lado a aquellas, ¿verdad? Injusticias o a aquellas, ¿verdad? Actividades que se desarrollan de parte de ciertos grupos hacia a la gran mayoría o viceversa, ¿verdad? Actividades ya sea de forma positiva o negativa, pero más bien analizando pues los acontecimientos históricos pues han sido más que todo, ¿verdad? Actividades que en sí, ¿verdad? Se enfrascan en injusticia y se van, ¿verdad? Desarrollando en la superioridad de siempre del ser humano, ¿verdad? O de ciertos grupos. Entonces, uno de los análisis que vamos a ver dentro de estas teorías es cómo, ¿verdad? Estos movimientos adquieren fuerza, cómo se van desarrollando y por supuesto un término que está, ¿verdad? De moda actualmente, cómo se va modernizando. Entonces, un punto clave dentro de los movimientos sociales, pues, es definirlos completamente. Movimiento social hace referencia en la parte conceptual sobre la aglutinación o aquel grupo de personas que con fines, ya sea ideológicos, filosóficos, tienden, ¿verdad?, a desarrollar y a generar identidad, primero internamente y luego externamente. Cuando hablo internamente es que cuando la identidad se va a referir prácticamente a un descontento o realmente a promoverse o a expresarse ante la sociedad para ser vistos. Un ejemplo de ello, pues aquí podemos ver lo de las manitas, ¿verdad? Un movimiento social empíricamente o prácticamente así de la forma general, pues va a estar conformado por personas que comparten una idea. Y esta idea, ¿verdad? Puede ir creciendo o puede ir disminuyendo, ¿verdad? Y esto surge porque dentro de lo que es el siglo XIX, siglo XX, se van dando grandes cambios, ¿verdad? Económicos, sociales, jurídicos, de producción, y estos pues tienden a dinamizar la sociedad y a cambiar la forma cultural, forma política, forma económica y por supuesto forma social. Y no digamos, ¿verdad? No se queda atrás este marco educativo o marco teórico, donde la salud también, ¿verdad? Es elemental, se me estaba ahí escapando. Y la creación o prácticamente el desarrollo de nuevos dictámenes de leyes para normar nuestra sociedad de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Cuáles serían los parámetros? Un objetivo claro, ¿verdad? Que quiera algún Estado, que quiera, ¿verdad? El tipo de sistema político que se requiera. Entonces, estos van surgiendo. Uno de los puntos claves que quiero desarrollar dentro de este aspecto, porque venimos viendo un poco de historia de que cómo, ¿verdad? Finalizó la Guerra Fría y por supuesto, ¿verdad? Cómo es que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Entonces va surgiendo y vamos a ir analizando comparativamente, ¿verdad? Los antiguos movimientos con los nuevos movimientos. Y para citar uno de los elementales movimientos anteriores y era el del obrero, movimiento obrero, que bajo su ideología y su teoría era el socialismo y el comunismo, como les digo, ¿verdad? Y acá quiero detectar o quiero, ¿verdad? También ser muy crítico con ustedes y que también trasladarle eso, ¿verdad? A sus vidas o a su análisis profesional y académico es que realmente todo sistema político y económico es el que determina una sociedad
cómo esta, ¿verdad?, se desarrolla, se desenvuelva y también cómo esta también se tome en cuenta que sea rebelde. Hablar de rebelde es que hay cosas que se van a aceptar y hay situaciones o actividades que ciertos sistemas económicos y políticos no se van a aceptar. Pues uno de ellos, veámoslo, actualmente, pues me voy al siglo XXI, ¿verdad? Y quiero hacer la invitación, si me escuchan ahorita. ¿Quiénes de ustedes, verdad, ya se promovieron por el alto costo de la vida, por la inflación, verdad, de nuestra canasta básica? Usted bien sabe que está por los aires, verdad, por los cielos, ¿por qué no decirlo? De acuerdo y analizando al salario, verdad, que tenemos como mínimo en nuestro país. ¿No han escuchado a sus padres y a sus madres de decir, verdad, que todo está caro? O de igual forma, usted cuando va a comprar utensilios o cuestiones de primera necesidad. Sí, claro que sí, profe. Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿no han escuchado a sus vecinos, su comunidad, algunos familiares, la iglesia donde residen? Bueno, aquí estamos en la escuela, ¿verdad? O estamos en este programa educativo, pero de forma general, cuando vas en la coaster o en el autobús, ¿verdad? La gente va diciendo y de hecho, pues se va quejando y es una forma de expresarse, pero luego concluyen en una forma de expresarse en organizarse. ¿Y cuál es la clave de la organización? Ya es donde ellos van creando un movimiento de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a el sistema económico o político que se estaba desarrollando. Entonces, si se fijan, en aquel momento, un antiguo, ¿verdad?, movimiento que es el obrero y que todavía sigue en pie en algunos sectores, pues ellos eran por sus arduas horas de trabajo. Actualmente, en una de las tutorías les mencioné cuántas horas laboramos en El Salvador o las de ley. 6 o 8. 6 son para los menores y 8, ¿verdad? Para cuando tú eres ciudadano y que ya estás en una empresa. Entonces, siglo XIX, siglo XX, con la explotación de las revoluciones industriales y cambios económicos, pues eran 14, 16 hasta 18 horas, ¿verdad? Las nocturnidades no eran pagadas, los niños, pues de igual forma, no importaba si ellos trabajaran o no, no había ese derecho como tal, porque de igual forma quiero darles una fecha muy elemental que quede para su registro de apuntes o su registro, ¿verdad?, de vida. 1945 es donde se aprueba, ¿verdad?, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antes de esta, pues ya se venían discutiendo algunos tratados, ya se venían discutiendo algunos convenios, decretos, leyes, pero no estaba declarado ni estaba suscrito, ¿verdad? Todos los países a nivel, pues, de planeta, ¿por qué no decirlo? Entonces, a partir de estos cambios, pues van surgiendo antiguos movimientos y van desarrollando o van evolucionando. Hay un término que utilizan en biología, que lo voy a adoptar ahorita en la sociología, es mutar. ¿Conocen ustedes ese término? ¿Qué es mutar? Como una transformación. Excelente, como una transformación. Y aquí voy a ver bien claro, ¿verdad? Coyunturalmente. Hablar el término coyuntural significa de lo que estamos viviendo, ¿yo? Porque hay cosas que yo quiero que si usted no entiende algo, levante la mano y pregunte, por favor. Hablarles del término coyuntural es, veamos, cómo ha mutado la violencia desde el siglo XX al siglo XXI. Tienen mejores armas. Ajá, exacto, ¿verdad? Se van dotando, modernizando, incluso no creen, ¿verdad?, que estos grupos directivos o entre otras formas, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mutación y por supuesto, ¿verdad?, contextualizando cómo va evolucionando la sociedad a nivel mundial. ¿No creen ustedes que esta formación quizás han tenido o se desarrollaron o les dieron De formación? hecho, en México, profe, ya los narcotraficantes ya le hacen frente a los militares. Póngale dato interesante que dice el compañero Elder. Y es verdadero, no solo de noticias, por testimonios e investigaciones. Entonces, si se fijan, ahí hay una forma de mutar. Entonces, así van mutando los movimientos sociales, donde sus banderas de lucha van cambiando, su ideología también se va modernizando o se va adaptando de acuerdo, ¿verdad?, a las exigencias de la misma sociedad. Entonces, el movimiento obrero sí no debe desaparecer, porque yo incluso, pues, hablar de obrero me estoy refiriendo, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, que no tienen academia y que las usan, ¿verdad?, de una fuerza de peso, una fuerza bruta en el buen sentido,
sin afán de ofender, porque ese término se utiliza en economía. Está la otra fuerza, también intelectual, que este va con las personas profesionales. Está la otra fuerza, ¿verdad? Doméstica, y así sucesivamente hay muchas, ¿verdad? Que se van desarrollando y por supuesto, ¿verdad? Van tomando fuerza o otras van disminuyendo. Una que disminuyó completamente fue con la caída de la URSS, de la Unión Soviética, fue el socialismo. Pues acá, en la presentación que les he traído, pues en esta tutoría podemos verlos, que a partir del siglo XX muchas teorías pues fueron desapareciendo y una verdad se fueron empoderando y creando, ¿verdad? De acuerdo al análisis de las ciencias sociales. No olvidemos que desde el inicio, ¿verdad? Del programa yo explicaba, ¿verdad? Las ciencias sociales son todas aquellas que estudian como tal la conducta, ¿verdad? De la sociedad dentro y fuera, a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, estas ciencias pues estudian y realmente de una forma científica al ser humano y su conducta como tal. Hay métodos, claro que sí, porque es científico. Por ejemplo, vemos la antropología, la psicología, vemos, ¿verdad?, los derechos humanos que vienen de jurisprudencia, vemos la economía, como les mencioné en su momento. Entonces, todas estas ciencias, de acuerdo, han ido evolucionando también, así van, ¿verdad?, analizando al ser humano como tal. Pero sin antes de, ni afán, ¿verdad?, de ir generalizando mucho, voy a lo específico. Uno de los puntos y movimientos que se han ido desarrollando, pues aquí se los dejé en negrito. Son los movimientos feministas, los movimientos antirracistas, que les mencioné con la tutoría y que les mencioné hace unos minutos. Todo esto surge a través de una necesidad o a través de que todos comparten, ¿verdad? Una injusticia o todos comparten una necesidad misma. Entonces luego también están los movimientos pacifistas, que los tenemos por acá, ¿verdad? Vamos a ver, utilizar esta parte amarilla. Aquí lo podemos ver. Y otro que es, que yo quisiera hacerle la invitación a usted, y de igual forma, ¿verdad? Generar también conciencia, es en los ecologistas. Hablarle de los ecologistas, pues me estoy refiriendo al desarrollo, ¿verdad?, del cuidado o mantenimiento del medio ambiente. Pues por ahí hay un lema que lo dicen mucho, ¿verdad? ¿De qué nos sirve enfrascarnos en nuestra pobreza, estar peleando por los derechos humanos si ya no vamos a tener planeta? Entonces, por acá dejo la invitación porque de igual forma hasta se los he puesto en un cuadrito donde estos van surgiendo y van siendo, ¿verdad? Desarrollados y sus banderas de lucha. Hablar de banderas de lucha es como su, prácticamente su objetivo o su fin. Incluso tienen que ver colores. Claro que sí, tienen que ver colores. Entonces, podemos ver cuatro ejemplos fuertes que de los cuales usted va a ver o va a analizar en el país cuáles son pues los que hemos tenido. Incluso aquí me falta uno muy fuerte que incluso veamos ahora Que 28, ajá, le vende algo así, ¿no? exacto, Ah, muy bien, me falta mencionar este y no vayan a pensar mal que diga, el profe es homofóbico o realmente, ¿verdad? Tiene fobia contra estos movimientos. Fíjense que luego vamos a discutir esa etapa, pero ya cuando lleguemos a los derechos humanos. Pero sí, está ese movimiento LGTB, que incluso en El Salvador no vieron la noticia hace 20 o un mes, cómo salieron marchando. yo vi los memes. Ah, vaya. Pues por ahí, ¿verdad? De hecho, como hay libertad de expresión, pues todos, ¿verdad? Tienen derecho a hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando yo acá en esta tutoría, pues quiero hacer énfasis. Sí podemos visualizar, sí podemos ver mucha información, pero mientras nosotros no ofendamos o no dañemos la integridad de otros, pues debemos mantenernos, ¿verdad? Con esa integridad física o esa prácticamente ese valor. Entonces, es muy cierto. Y luego ir viendo otro del que yo quería mencionar y era el estudiantil. Estaba viendo el calendario ahorita y por eso, ¿verdad? Hice una media pausa y es el 30 de julio. Este año, pues, o esta fecha es inolvidable. Incluso la Universidad del Salvador tiene su lema, ¿verdad? O su conmemoración, que es una conmemoración, porque en 1975, pues, hubo una atrocidad desde los militares, híjole, ¿verdad? Que todavía no habíamos llegado a la guerra, pues eso no lo mencioné, ¿verdad? En la clase histórica que vimos del Salvador,
pero en 1975 muchos estudiantes fueron torturados, masacrados y por supuesto desaparecidos. Y aunque usted no me lo crea, y voy a ser muy aquí bastante alarmista, eh, los militares hasta con tanquetas, jóvenes, con tanquetas, ¿verdad? Les pasaban a estas marchas en aquel momento. ¿Y qué pedían los estudiantes? Respeto a los derechos, educación para todos. Pues si se fijan, y aquí puedo colocar, ¿verdad? Unos de los cuantos ejemplos, todo lo que era el movimiento estudiantil, que a la fecha pues no ha muerto todavía, pero llevaban sus banderas de luchas cada uno. Pues en los feministas, como los estudiantes topaban, es que realmente, ¿verdad?, se le respetara a la mujer. En el antirracial, cabal, ¿por qué solo una élite grande o dueñas de fincas o siendo de clase, ¿verdad?, de las familias de aquí de poder, solo ellos tenían la mejor educación? Los pacifistas, pues de hecho, estos quieren resolver de una forma muy, ¿por qué no decirle?, sin violencia. Y los ecologistas que se van desarrollando, como les dije, ¿verdad? Estos dos últimos, quiero hacerles decir, ¿verdad?, que se fueron desarrollando a partir del siglo XXI de una forma, ¿verdad?, bastante pasiva. Y hablarles pasiva, pues estoy refiriéndome al desarrollo, ¿verdad?, de sus banderas de lucha. Pero bien, después de esto, quiero hacer énfasis. Un dato muy relevante es lo que les mencionaba al inicio. La caída del socialismo, pues esta teoría o esta ideología, pues hace referencia, ¿verdad?, a la igualdad de todos, que los medios de producción pasen, ¿verdad?, para la gran mayoría. Es decir, tenemos una empresa como la Diana, ¿la conocen? Otra empresa fuerte que ustedes puedan mencionarme de país. Una empresa que nos produzca alimentación o vestimenta, ¿por qué no decirlo? O que nos provea de insumos. Una conocida, pues. Díganme alguna, ¿verdad? De bebidas, vaya, más fácil. La Constancia, Coca-Cola. Vaya, la Constancia o Coca-Cola. Pues entonces, en esta ideología, por supuesto, se manifiesta que la gran mayoría, de verdad, debe ser dueño de estos medios de producción, de estas empresas. Y estas empresas, al pasar al Estado o al pasar a manos, ¿verdad?, de la sociedad a nivel macro, pues deben ser todas las ganancias invertidas en un bien social. ¿Y qué es un bien social? Salud, educación, infraestructura, entre otros. Entonces, si se fijan, esta ideología cayó totalmente súper mal o realmente fue la bofetada para aquellas empresas grandes o aquellos, ¿verdad?, empresarios que se hacían ricos de la fuerza de trabajo de muchos, que hasta la fecha se está dando. Entonces, por eso, ¿verdad?, son anticomunistas, le llaman, ¿verdad? Hasta crearon partidos políticos anticomunistas, antisocialistas, porque esta teoría manifiesta, pues, que realmente dejar de lado lo que es la propiedad privada y que realmente los medios de producción o todo lo que un país, ¿verdad?, tengan ganancias, sea parte de todos. Entonces, pues para mí es maravilloso, así se los digo, pero estoy dando mi opinión, ¿verdad? Que esta teoría fue bien escrita por este señor Carlos Marx, y de hecho pues le siguió varios filósofos que en aquel momento en Alemania pues estaban en esa discusión. Y por eso les digo, toda ideología o todo lo que estamos viendo del tema de movimientos surge, ¿verdad?, después de todos estos acontecimientos históricos. Entonces la caída de la URSS pues fue uno de los que muchos desencantó en muchos países. Realmente, ¿verdad?, fue agarrando más fuerza al capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Una economía de mercado libre donde el Estado pues no interviene y deja, ¿verdad?, que unos pocos tengan grandes ganancias o realmente, ¿por qué no decirlo?, hasta violenten derechos de no dignificar, porque hasta la fecha pues estamos viendo algunos cambios y que para mí es alegría, ¿verdad?, que se esté respetando horarios, que pues empresas doten, ¿verdad?, a nuestro personal con herramientas o con medidas de seguridad, que se respeten los días de vacaciones, que te den tu indemnización, que por qué no te van a dar seguro cuando empezás en un trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir mencionando varios logros que se han dado. Entonces, yendo al grano de los movimientos sociales, pues estos más que todo trabajan en la transformación de la conciencia de cada participante.
van a trabajar, ¿verdad?, en la conciencia de la bandera de lucha que ellos tengan y de las necesidades. Un ejemplo, pues actualmente podemos ver, no movimientos, pero sí asociaciones. ¿Cuál es la diferencia? Un movimiento social en ocasiones no tiene personalidad jurídica y una asociación sí la adquiere. Ya tienen sus sellos también, aunque el otro pues no quiero decir que no los tenga, pero las asociaciones pues por ejemplo les va mal en agricultura o en el café, vemos verdad que se han asociado. Hay asociación de transporte, o no le podría llamar de movimiento porque no les gusta a ellos, ¿verdad? Que hablemos que por qué tan caro está el pasaje cuando se puede regular a través del Estado. Entonces, un rol muy elevado y muy relevante dentro de estos procesos es la búsqueda, ¿verdad?, de un objetivo y que este objetivo cumpla expectativas de bien en todos sentidos. Pero igual, aquí viene el sentido crítico. ¿Cuál es el sentido crítico? Que podemos ver algunos ejemplos que les mencioné y acá, ¿verdad? Tenemos el feminista. Fíjense que actualmente analicé y leí varios escritos y por qué no decirlo, ¿verdad? Artículos de otros países y analicé también el de nosotros, como El Salvador. Actualmente sus banderas de lucha, pues, es la igualdad de género. ¿Y qué es la igualdad de género en el feminismo? Es que tanto mujeres como hombres se les pague el mismo salario. Tanto mujeres como hombres puedan trabajar las mismas horas. Tanto mujeres como hombres puedan desarrollar o desempeñar los trabajos. Pero vemos una distorsión en este siglo XXI y por supuesto, ¿verdad? En estos años venideros, de donde, pues, el movimiento feminista ha adoptado un odio hacia el hombre completamente. Y hablarles de un odio completamente es en sus emblemas o sus insignias o sus cantos, que dice que el Estado, ¿verdad?, es un opresor, la policía no te cuida, al contrario te violenta, y podrían ser que hay casos, ¿verdad? Así que dejo el debate ahorita acá de qué opinan ustedes con este movimiento feminista. Y es de los, pues, ¿verdad? No antiguos, pero realmente que va creciendo y por supuesto tiene también sus hechos, ¿verdad? O sus raíces de cómo va surgiendo, como lo hizo Maximiliano Hernández Martínez. ¿Cómo reivindicó a las mujeres? Vamos a ver si estuvieron en atención en la clase. ¿Qué hizo Martínez para darle potestad a las mujeres en aquel momento? ¿Recuerdan? Yo creo que las dejo votar, creo, no estoy seguro. Excelente, muy bien, ¿verdad? Y para los que me están escuchando aquí, como está quedando grabado, cabal, Martínez, aparte de las grandes atrocidades, que no me canso de decirlo, pues dejó votarlas. Pues esas son las banderas de lucha, exacto. Y lo otro, actualmente, pues tiene que haber participación de ellas en la política. ¿Lo creen o lo consideran ustedes? Te dice Alejandra, ¿ah? Te puedes postular como alcaldesa, como diputada. Sí. Exacto, ¿verdad? Empodérese, Alejandra, y diga sí, pero estos movimientos actualmente se han distorsionado con el hecho, pues, que les repetí hace un momento, es sobre el odio hacia el hombre. Y vemos actualmente, y voy a serles muy honesto, porque de igual forma, ¿verdad? Yo participé en un par de movimientos estudiantiles hace años, ¿verdad? Y pues el hecho de marchar o salir a una calle con una pancarta significaba que ya no te hacían caso con los escritos. ¿Y qué tipo de escritos? Como una nota dirigida a la Asamblea, como una nota dirigida pues a la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no decirlo? Pues con una nota de injusticia o que realmente firmada, ¿verdad? Que vaya directa al presidente, entonces te toca salir a las calles. Entonces yo no veo violento o no veo mal la gente que salga ahí. Sabe que sí veo y que realmente también me quedó de experiencia y queda para todos ustedes también, es el hecho de dañar propiedad privada. ¿Y sabe por qué lo menciono? Y me voy a quedar siempre con este movimiento aquí en El Salvador, el feminista. Ellas marcharon de Salvador del Mundo hacia el Parque Jucatlán o hasta Catedral, o no sé si su objetivo era también, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, pero encontraron un sorbetero o uno de estos que vende hot dog. ¿Y qué cree que pasó? Violentaron su integridad, le mancharon su localcito. ¿Creen ustedes que es correcto eso? Pregúntese. No, profe, no es correcto porque ya están metiendo con cosas que privadas prácticamente. Y aunque fuera de ellos igual, ¿verdad? Pero no deberían de haberlo hecho. Ujú, muy bien, ¿verdad? Y no digo que no esté mal, sino que se reorienten o se ubiquen alineadamente.
porque de igual forma, como les repito, ¿verdad? El movimiento estudiantil en aquel momento salía fuerte a nivel de país por el alza de pasaje. Aunque usted no lo crea, quiero contarle algo y no voy a pensar, ¿verdad? Que ya estoy anciano, que ya estoy, ¿verdad? De la tercera edad. Pero saben que cuando le subieron a 15 centavos de dólar el pasaje, fue una protesta fuerte, fuerte de todo el movimiento estudiantil y acompañó bastante población, ¿verdad? Entonces allí estaba efervescente. Hablar de efervescente es que para ustedes pueden decir, profe, eso valía. Sí, jóvenes, así les digo, estimados estudiantes. El pasaje andaba por 12 centavos o por 10 centavos de dólar y cuando subió a 15, pues salió la gente y salió el movimiento estudiantil a protestar. ¿Qué creen ahora? ¿Cuánto vale el pasaje? 40 centavos. ¿Verdad? El urbano creo que ya la cobra. Ajá. Dime, Ale. Bueno, aquí en mi cantón son como 2 horas de camino para el pueblo donde se van a comprar todas las cosas. Y bueno, antes de la pandemia, lo más que se pagaba era $1, pero ya están cobrando $2 y $3 por persona. ¿Qué? Dios mío. Mire, mire qué atrocidades, ¿verdad? O mire que realmente, ¿verdad? Como el alto costo de la vida va subiendo bastante. Pero ¿verdad que hasta la fecha no hemos visto nadie que salga a las calles a protestar por el pasaje, o sí? No, ¿Verdad? No, hasta el momento Entonces, no se ha vean, visto. ajá, hay un momento que el sistema en el que estamos, pues te acomoda o realmente tú dices, es locura de andar. Pero yo apuesto lo siguiente, y aquí voy a meterme también con el ecologista. Ah, a mí me gustó algo, y creo que Elder es por esa zona y todo, cuando cerraron autopista porque no caía agua. Y no solo ahí ha sido en varios lados. En Chalatenango fue más fuerte, porque fue toda la troncal. Perdón, la Panamericana, la Troncal también, ¿verdad? Pero esa es en Apopa. Entonces, esas rutas que mencioné, pues fueron bastante fuertes, pero tiene razón la gente, ¿verdad? Que qué interés tocó. A ver. del vital líquido del agua. Exacto, usted no puede vivir, qué estresante, pues vemos cómo nos quejamos con ANDA, nos quejamos con los directivos que hay, pues y buscamos, ¿verdad? Entre otros. Entonces, fíjense bien que estos movimientos van agarrando poder o van desarrollándose de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. Entonces, para ir cerrando, porque ya me pasé unos minutos, tienen otra clase después de mí. Inglés. Bueno, entonces voy a correr con ustedes. El antirracista. ¿Verdad? Así como lo pueden ver, hasta, bueno, me va a servir entonces. ¿Qué dice? Stop, ¿qué significa? Alto. Alto, ¿verdad? Entonces, ¿alto al qué? Al racismo. Este movimiento combate, ¿verdad? Todas aquellas agresiones verbales, no verbales, y que se van desarrollando desde, pues, eh, grupos pequeños hasta grupos enormes, ¿verdad? Que ellos, el color de piel, o incluso hoy se da bastante también, es el estatus social. Yo igual, así, no me vayan a malinterpretar y de igual forma, cuando me escuchen esta grabación cualquiera, yo he observado algo. Fíjense que el trato de cómo es de la justicia hacia los jóvenes de ciertas zonas, pero es porque ya están etiquetados. Pero Andavía El Escalón, Santa Elena o otras colonias muy fuertes, si la policía agarra así la juventud, pregúntense eso. Les dejo ahorita. ¿Será que los mismos tratos tienen ellos? Depende de la zona también, profe, pero igual que ahorita el único delito que tenemos nosotros es ser jóvenes también. Uno, ser jóvenes y vivir en una zona, ¿verdad? Que para ellos, de la élite o de los poderosos de nuestro país, pues somos marginales. En serio, yo le digo con propiedad porque realmente, ¿verdad? Me toca analizar todas estas facetas. Pues yo en el escalón no veo que la policía entre agresivamente ahí y vaya a sacar a alguno. O imagínate en estas grandes residencias de aquí de Santa Tecla, las piletas, los sueños, entre otras, imagínense hasta cómo se llaman los sueños. O sea, son grandes residencias y Santa Elena, San Benito, que no van a tratar así la juventud o a personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver también ahora con estatus social. Y entonces, quiero cerrar, ¿verdad? Con estos dos, que es el pacifista, que les decía no a la violencia, el ecologista, que hace referencia a que no hay futuro sin planeta y tienen mucha lógica. Pues aquí agarraría, ¿verdad? Sin agua no hay vida, también. Por ahí un lema muy repetitivo, ¿verdad? De gota en gota el agua se agota. Entonces,
todas estas partes, ¿verdad? Que ahora hemos discutido, que ahora van a quedar grabadas y viendo este video, y por supuesto escuchando esta tutoría, pues podemos ver, ¿verdad?, cómo van surgiendo. El que no mencioné es el estudiantil, porque realmente va a quedar de tarea. También, ¿verdad?, el que no mencioné es el que personas, ¿verdad?, se atraen del mismo sexo. Entonces ya hay un movimiento fuerte. Esperemos, no sé, va a surgir algún otro, ¿verdad? Por ahí andaban unas camisas de no al Bitcoin, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero eso, ¿qué marco lo condicionó? Fue la economía. Bien, ¿cuál es la tarea? La actividad es que escribe el nombre de los países latinoamericanos donde han surgido movimientos populares. Vean sus efectos cómo dan. La 3 sería que investigue y describe los tipos de movimientos populares que surgieron en El Salvador. Veamos, ¿verdad?, cuáles son los que tenemos. Y la última, ¿cómo podría romperse el círculo de la pobreza? De acuerdo, ¿verdad?, a sus expectativas, a sus ideas. Aquí es para allá, para pensar. ¿Y por qué mencionamos la pobreza y qué tiene que ver con los movimientos? Porque sí, en realmente la mayor parte de necesidades, pues comienza, ¿verdad?, de la escasez de recursos. Entonces, pues ya vamos a ir tocando un tema, ¿verdad?, como pobreza, desigualdad, migración. No sé si tienen una duda porque me pasé, ¿verdad? Y le dicen a la maestra que disculpen. No, pero Bueno, yo feliz. en este momento, Vaya, gracias. Entonces, feliz noche. Va a quedar la presentación en WhatsApp, en Classroom y por supuesto el video que vamos a subir ahorita, ¿verdad? Bendiciones, jóvenes, cuídense mucho y a ser muy críticos siempre, ¿verdad? Espero que estén viendo noticias. Se cuidan mucho. Feliz noche.